Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde. En el nombre y los méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Alejandro de la Cruz y bajo la autoridad y permiso de Roy Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Damos gracias a Elohim que nos ha permitido llegar hasta este Yom Revií, cuarto día de la semana, día 4 del mes de Aviv del año 5785, que equivale al miércoles 2 de abril del año 2025. Procedemos a la lectura y los comentarios de la cuarta aliyá de la parashá número 24, que se llama Vayikra. Esta parashá se llama Vayikra y llamó. Se encuentra en el libro de Levítico, en el Sefer Vayikra, Levítico, capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 17. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones, nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Adonai. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Adonai la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijiares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña, que hará encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Adonai. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificios de paz a Adonai, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Adonai. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Adonai la grosura, la cola entera, la cual quitará raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijiares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Adonai. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Adonai. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre alrededor del altar. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Adonai, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijiares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Adonai. Toda la grosura es de Adonai. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, behaye olam natah betohenu, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torá de veracidad,
y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Amén. En esta cuarta aliyá se introduce el tema de los sacrificios de paz o de paces, porque está en plural. En la Torá aparece en plural este tipo de sacrificio. Dice con Ban Shelamim o Seba Shelamim, es la expresión más exacta que aparece ahí. Entonces esta aliyá toca algunos temas. Primero se dice cómo debe de ser la ofrenda. En el versículo 1 dice que puede ser macho o hembra. De aquí ahí vemos la primera diferencia con el Corbán Olá. El Olá podía ser solamente macho, sin embargo el Shelamim puede ser macho o hembra. Una segunda diferencia que vemos en este mismo versículo 1 es que donde dice la palabra sacrificio de paz, ahí dice Seba Shelamim. Sin embargo, en la palabra, en el primer capítulo de Levítico, cuando analizamos el Olá, vimos que la palabra que aparecía ahí para ofrenda no era esa, sino que aparecía la palabra Keraf, que es para acercarse, y tenía que ver con la palabra Karaf, que era estar próximo, que era estar cerca. Y aquí vemos una diferencia también. Keraf tiene que ver con acercarse, sin embargo Sebas tiene que ver con el altar. ¿Por qué? Porque la palabra altar en hebreo es la palabra Mizbeach. Y entonces, ¿qué cosa es el altar? ¿Qué cosa es el Mizbeach? Es lo que contiene la ofrenda. El Mizbeach es el altar de los holocaustos. Entonces, y era un lugar importantísimo dentro del santuario, dentro del Ohel Moed y dentro del templo de Jerusalén. Entonces, el Mizbeach contiene, el altar contiene las letras de la palabra Seba, que es la Zayin, que es la Bet, que es la Het. Entonces, ¿qué significa esto? Que un altar es un objeto, es una estructura hecha para tener dentro, para que allí se realicen diferentes tipos de ofrendas y de sacrificios. Este es el sentido. Recordemos que en el hebreo muchas palabras se conectan unas con otras. En este caso vemos la conexión entre la palabra Seba, que es ofrenda, que es sacrificio, y la palabra altar, ¿no? Mizbeach. También la palabra Mizbeach se utiliza para el altar del incienso que se encuentra en el lugar santo. Se llama Mizbeach HaKetoret. Entonces, ese es el altar del incienso. Se utiliza también esa misma palabra como parte del mobiliario que se utilizaba dentro del lugar santo para ofrecer incienso, que simbolizaban también las oraciones de los sacerdotes de los Kohanim. Entonces, ¿qué más podemos ver en esta aliyá? Si seguimos leyendo el capítulo 3, vemos que se narra cómo debe ser el proceso. Se dice que el oferente debe poner su mano sobre la cabeza de la ofrenda y que él mismo debe degollarlo en la puerta del tabernáculo. Y que entonces los hijos de Aarón entonces son los que siguen el proceso. Luego los hijos de Aarón comienzan a hacer el proceso del desollado, ¿no? O sea, empiezan a limpiar el animal y empiezan a extraer diferentes partes del animal, los intestinos, la grosura que está sobre las entrañas, los riñones, los ijiares, o sea, todas estas partes, todos estos elementos, y estos elementos se hacen arder sobre la leña. Versículo 5, se hacen arder sobre la leña que está encima del fuego, y que esto es como también es un tipo de ofrenda de olor grato para Adonai. Entonces
eh, en el capítulo 6, versículo 6, o sea, en Levítico capítulo 3, versículo 6, te habla si la ofrenda fuera de oveja. Si es de oveja, también puede ser macho o hembra, pero tiene que ser un animal apropiado, tiene que ser un animal sin defecto. Entonces, ¿qué ocurre ahí? También ocurre nuevamente el ritual de la imposición de las manos sobre la víctima y también se desolla el animal, se le quita la grosura, la cola entera, versículo 9, se quita la raíz del espinazo, bueno, se quitan los riñones, bueno, todos estos elementos. Todo esto se hace igualmente en el altar, en el Mizbeach. Y si fuera una cabra, versículo 12, dice que la degollará delante del tabernáculo sobre el altar que está alrededor. Entonces ahí están los dos riñones también, la grosura, bueno, todo nuevamente el mismo proceso. Vea que siempre esta parte interna, esta parte de los órganos del animal debía de ofrecerse en holocausto y la carne sí podía consumirse. ¿Por qué? Porque el Korban Shelamim es un tipo de sacrificio que permite que la persona comparta el alimento con el sacerdote y se realiza una comida y que esa comida forma parte del sacrificio, y esto es importante. Ahora bien, el Seba Shelamim, la palabra Shelamim no solamente significa, viene de la palabra Shalam, de ahí viene el verbo el Shalem, que significa estar completo, pero ahí también viene la palabra Shalom, que todos conocemos, es la palabra que se traduce como paz. Pero vemos también que no es solamente paz, que es mucho más que eso. Que el Korban Shelamim es un Korban que lo incluye todo. Que es un Korban que nos llena de alguna manera. Es que, por ejemplo, los sacrificios de acciones de gracia, muchos se hacían con Korban Shelamim. El llamado Todá muchas veces se hacía por Korban Shelamim. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos donde se utiliza también esta palabra, que no solamente es paz, sino que significa también estar lleno, estar pleno, incluso otros sentidos como haber recibido recompensa, pago, etc. Vamos a ver un versículo que está en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 12. Vamos ahí un momentico. Dice la palabra del Eterno. Dice ahí: Adonai recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Adonai, Elohim de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ahí dice literalmente: Yeshalem Adonai Pole Tehi Maskurte Shelema. Y aquí se tradujo en la Reina Valera como Adonai recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Adonai, sea cumplida, y tu remuneración sea cumplida. Así se tradujo. Si vemos, por ejemplo, la traducción de la Reina Valera de 1909, esta parte del versículo se tradujo de la siguiente manera. Se tradujo: Adonai galardone tu obra y tu remuneración sea llena por Adonai. Miren qué palabras. Dice galardone, premie. ¿Por qué? Porque tener paz es tener un premio. Es tener un galardón, tener un trofeo. Adonai galardone tu obra, premie tu obra y tu remuneración sea llena por Adonai. Interesante cómo lo tradujo la Reina Valera en 1909. También miren cómo dijo la Reina de la Biblia de Jerusalén.
lo tradujo de la siguiente manera: Adonai te recompense tu obra y que tu recompensa sea colmada de parte de Adonai. Y también la Septuaginta de Hahnemann lo tradujo así, dice: galardone el Señor tu obrar y sea tu galardón lleno del Señor, Dios de Israel, el Elohim de Israel. Entonces, muy interesante porque aquí vemos que la palabra Shalom, de donde viene Shelamim, no significa únicamente tener paz. O sea, no es un sacrificio de paz únicamente. Es un sacrificio para estar lleno, para que Adonai dé abundancia. Es un sacrificio para que Adonai dé recompensa. Ese es el sentido de la palabra Shelamim. Y, por ejemplo, un ejemplo de Seba Shelamim, de sacrificio de paz, lo vemos en Pesa. Próximamente celebraremos la Pascua, Pesa. Y este es el motivo por el cual en Pesa hay una comida festiva. O sea, la tradición dice que son 4 copas. En la Biblia muestra algunas, por lo menos muestra más de una. Y también vemos que la Biblia habla de una comida que Yeshua, cuando terminó de comer, después de eso lavó los pies de los discípulos. O sea, primero lavó los pies de los discípulos y después la Biblia dice que tomó su copa y entonces hizo la proclamación mesiánica, ¿no? De que todas las veces que hicieres esto en mi nombre, que comieres este pan y que tomaré este vino, hacer esto en memoria de mí. Entonces, aquí vemos un ejemplo de Korban Shelamim, donde en el sacrificio de la Pascua. Ahora bien, Shelamim, como lo dijimos ahorita, no es solamente tener paz, significa también recompensa, que Adonai te recompense. Ya leímos el Ruth capítulo 2 versículo 12, pero hay otros versículos también que tienen otro sentido y utilizan la misma palabra, utilizan la palabra Shalom. Por ejemplo, en Éxodo 21:34, vamos a ver ahí un momentico, dice Éxodo 21:34, dice la escritura: vamos a leer a partir del 33 y después nos concentraremos en el 34. Dice: si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere, y cayere ahí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Allí donde dice resarcirá a su dueño, ahí está hablando de, ahí en hebreo aparece la expresión Yeshalem Kesef. Yeshalem Kesef. O sea, ahí donde dice pagará el daño, lo que dice en hebreo atrás, que se tradujo de esta manera, dice, las palabras en el Tanaj, dice Yeshalem Kesef, o sea, pagará dinero. Y ahí tenemos otro sentido más de la palabra Shalom, que significa recompensa, que significa paga, resarcir de manera económica. Y también vemos otra forma en que aparece la palabra Shalom. Recordemos que el hebreo tiene pocas palabras, pero cada palabra tiene múltiples usos. Entonces aquí vemos ahora Primera de Reyes capítulo 7, versículo 51,
dice aquí la palabra del Eterno. En el 7:51 dice: así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Adonai. Ahí donde dice se terminó toda la obra, ahí dice en hebreo Batishlam Kol Hamelahá Asa Hamele Shelomo Beit Adonai. Ese Batishmalam, ese Tishlam es la palabra que aparece detrás de la palabra Shalom y se tradujo como terminada. Entonces, ¿cuál es el sentido que está detrás de todo esto? El sentido que está detrás es que detrás del sacrificio de paz hay una conclusión, hay una terminación, hay un pago, hay una recompensa. Y ya vimos ahorita que una especie de un tipo de sacrificio de paz de Seba Shelamim es la Pascua. ¿Qué quiere decir esto? Que Yeshua es nuestra recompensa, que Yeshua es nuestra paga, que Yeshua es el que hace nuestra paz. Por eso es que él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como la da el mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Él dijo estas palabras, y estas palabras son sumamente poderosas, sobre todo en momentos en que los creyentes tienen verdaderas pruebas en la vida. Cuando están enfrentados, por ejemplo, en sistemas totalitarios, muchísimos creyentes han tenido que dar su vida por el Mashiach. La sangre de los mártires clama, como dice el libro de Apocalipsis, debajo del altar, y dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vengará la muerte de tus santos? Eso dice el libro de Apocalipsis. Entonces, tener paz, Shelamim, es estar lleno. ¿Por qué? Porque el que está en el Mashiach está lleno de nueva vida. Está lleno. Por eso es que a veces a nosotros nadie nos entiende. ¿Cómo es posible que no tengamos tantos bienes económicos? Que no tengamos dinero. ¿Cómo es posible que a veces estemos pasados por tribulaciones y por dificultades? ¿Cómo es posible a veces que nuestra familia esté desenfocada, estén pasando por cosas difíciles, y aún así mantenemos el gozo, y aún así mantenemos la emuná? Eso solo lo hace Adonai, eso solo lo hace el Eterno, aquel que vive por siempre y para siempre. Entonces, ¿qué cosa es el Seba Shelamim? Es eso, es estar lleno, es la recompensa. ¿Quién nos da la recompensa? Yeshua. ¿Quién nos llena? Yeshua, con sus palabras, con su ejemplo, con su bondad al enviarnos el Ruach HaKodesh. ¿Qué cosa es el Seba Shelamim? El Seba Shelamim es la paz que supera todo entendimiento. Y también es todas esas bendiciones añadidas al creer a Mashiach. Por eso es que, como dice Mateo, el Evangelio, dice: buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué? Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que cree en Él tiene vida eterna y resucitará en el día postrero. Porque Él lo prometió, y fiel es el que prometió. Y no solamente eso, sino que todo aquel que está en el Mashiach va a tener abundancia de paz, una paz que supera todo entendimiento, tal y como les decía ahorita. Pero esa paz no es solamente, esa paz no solamente estamos disfrutando de ella en una parte en este tiempo, sino que en el momento de la transformación de nuestro cuerpo,
ahí dice la Biblia que no habrá más memoria de las primeras cosas. O sea, ahí estaremos en paz total. Porque precisamente la fuente de la guerra, la fuente de la violencia, la fuente de ¿qué cosa es lo contrario de la paz? La guerra. ¿Qué cosa es lo contrario de la paz? El enojo, la ira, la violencia. ¿Cuándo se van a acabar las guerras? ¿Cuándo se van a acabar la ira? ¿Cuándo se? En el momento en que muere Yeshua, en el momento en que este cuerpo es transformado. Y eso va a suceder, y va a suceder pronto, si viene en Mashiach. Entonces, hermanos, cambiando de tema y ya finalizando el estudio que estábamos haciendo sobre los ruselitas, sobre los testigos de Jehová. Los últimos ejemplos que voy a poner sobre ellos es que ellos se han equivocado varias veces anunciando el fin del mundo. Por ejemplo, a partir de octubre de 1914, ellos comenzaron a hablar de que ya se terminaba el fin del gobierno humano. ¿Por qué? Porque venía en Mashiach. Y ellos hablaron de esta situación de la parucía, de la venida de Mashiach en este tiempo, porque ellos se estaban fijando en la Primera Guerra Mundial. Recordemos que en ese momento en Europa se estalla la Primera Guerra Mundial entre Francia y Alemania, y luego se involucran el resto de las naciones. Entonces ellos se equivocaron en ese momento. También se volvieron a equivocar nuevamente en el año 1966, cuando la Watchtower anunció con bombos y platillos una nueva fecha de retorno del Mashiach. Y esa nueva fecha sería en el año 1975. Y por supuesto, si estás vivo y me estás escuchando en este momento, todos sabemos que Mashiach no vino en 1975. Entonces, ellos también cometieron otros errores. Por ejemplo, en 1918, cuando vieron que la profecía del 14 no se cumplió, ellos insistieron en lo mismo, pero en el 18 dijeron que Yeshua, que Jesucristo, como ellos le llaman, se haría cargo de todos los gobiernos de la tierra. Eso tampoco sucedió. Entonces fue otro momento, otro chasco, otra falsa profecía de ellos. Y en 1925 anunciaron que resucitarían los patriarcas para ayudar a Mashiach a gobernar. Pero también todo esto fue falso. Entonces, ¿por qué estamos hablando de los hermanos? De los hermanos no, de estas personas, de los testigos de Jehová. ¿Por qué estamos enfocándonos en su doctrina? Porque ellos están equivocados en muchas cosas, en muchísimas cosas. Ya vimos la parte doctrinal, cómo han tergiversado las escrituras, cómo han inventado una Biblia que no está reconocida por absolutamente ningún equipo de traductores del mundo. Son una secta extremadamente cerrada, quien no se rige por los cánones de ellos sencillamente le cierran la puerta. Los llamados ancianos tienen un poder fortísimo. Ellos también tienen otros problemas que van más allá incluso de lo doctrinal, con el tema de las transfusiones de sangre. Y aunque es verdad que las transfusiones de sangre no son el método más recomendable, y es verdad que traen algunos problemas, porque el organismo, al adaptarse a una nueva sangre de otra persona, a veces te pueden contagiar con una enfermedad, o puede suceder, bueno, muchas cosas. Lo cierto es que ellos llevan al extremo el tema de las transfusiones de sangre. Hay muchísimas personas reportadas alrededor del mundo
que fueron dejadas morir por estas personas, sencillamente por fanatismo, porque ellos piensan que si Dios permita que mueren, bueno, es porque le faltó fe a la persona. Y esto es un error terrible. Otro más de los tantos que ellos tienen. Otro error más que tienen es el tema de celebrar cumpleaños. Verdaderamente hay libertad. Uno puede querer celebrar el cumpleaños o no celebrar el cumpleaños. Y eso es una decisión personal que cada cual puede tomar en su vida. Eso no tiene nada que ver. Ahora, hacer ver como que en la Biblia, porque Herodes celebró su cumpleaños y en medio de eso, bueno, mandó a decapitar a Juan el Bautista, a Yohanan Babil. Pensar que porque en un cumpleaños sucedió esto, entonces ya no se puede celebrar ningún cumpleaños, es sencillamente tergiversar la palabra y hacer ver como que la palabra o sea, es cambiar todos los hechos, porque el hecho de que una situación violenta y terrible ocurra en un lugar determinado o en una situación determinada no significa que per se que todo lo que va a suceder en ese tipo de situación es malo. ¿Entiendes? Entonces esto afecta mucho sobre todo a los niños, porque los niños necesitan tener esos recuerdos de la infancia, esos recuerdos que son tan especiales, en que se les dice a los niños de manera especial que les queremos, que les amamos, que son importantes para nosotros, que son la lucecita de nuestras vidas, tanto nuestros niños como nuestras niñas. Entonces eso es algo maravilloso, y privar a un niño de eso es como tener como apagar una lucecita que todavía no se está encendiendo. O sea, una lucecita que apenas se empieza a encender en la vida de un niñito y que tú sencillamente la apagues. Entonces es algo bien doloroso, es algo bien triste que ocurre con ellos. Los testigos de Jehová, no todo es malo, tienen otras. ¿Por qué? Porque Satán mezcla lo bueno y lo malo para poder engañar a la humanidad. El Satán se viste de ángel de luz para engañar. Y sí tienen otras cosas que no son tan malas. Por ejemplo, dedican muchísimo esfuerzo a evangelizar. También dedican combaten también las herejías del catolicismo, le llaman la gran ramera, Babilonia, no creen en la Trinidad. O sea, hay ciertas cosas que sí están bien, pero de manera general no pensemos que son que es una doctrina que pudiéramos estudiar, que pudiéramos profundizar. Para nada. Tienen muchísimos errores, tristemente. Y siempre que podamos, siempre va a ser muy difícil tratar con ellos, porque ellos no dejan hablar. Ellos siempre están, a ellos los programan para hablar y no dejar hablar a las otras personas. Y ellos creen que son los únicos dueños de la verdad y que todos los demás no existen. Y eso es algo triste, Y hay que orar mucho por ellos. Muchos por ellos, porque también muchos salen de allí y salen desengañados y salen expulsados, porque ya les digo, es una secta bien estricta y es un engaño que el enemigo ha utilizado mucho en estos tiempos.
Hermanos, estos son tiempos difíciles. Hay que buscar de Mashiach, hay que orar, hay que prepararse. Tenemos que conocer también todos estos elementos, parte de nuestra historia, de la historia de nuestro pueblo. Pero también tenemos que estar preparados para siempre dar una demostración de lo que creemos. Y cuando se nos pida cuenta de por qué creemos en algo, tenemos que saber justificarlo. Así que espero en estos días, en estas 4 aliyah que hemos hecho, que yo le haya podido dar algunos elementos de informaciones con respecto a esta secta y que esto les pueda servir y ayudar para, si en algún momento les llegara, pudieran tener la oportunidad de compartir con algunos de ellos, bueno, pudieran aclararles todas sus dudas. Hermanos, busquen mucho Elohim en este tiempo, preparémonos para Pesaj, tanto espiritualmente como de todas las maneras posibles. Pongámonos a cuenta con Adonai. Recordemos que el que toma y come indignamente la cena del Señor, juicio come para sí. Examinémonos por dentro y discernamos el cuerpo y la sangre del Mashiach. Hagámoslo todo con Kavaná, con entendimiento y con profundo amor. Y que este mes de Aviv, este mes de la espiga, este mes del rebrote de la vida, sea una bendición para cada uno de los que me están escuchando. Que el Eterno les continúe bendiciendo. Shalom, hermanos.